hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ok, cuando ocurre la salvación, posteriormente por consecuencia de esta va a ocurrir algo que se llama apartarse del pecado. En Romanos 6:22 mas ahora han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Debemos tener en cuenta que lo que nos mantenía condenados era el pecado, lo que nos apartó de Dios era el pecado. Y Jesús no vino solamente para decirnos, pues les voy a dar vida eterna ya. Y mientras vivan como quieran, que pronto yo vendré. No, Él vino a salvarnos del pecado, a rescatarnos de la manera de vivir en la que vivíamos o en la manera en la que vive el mundo. Primera de Juan 3, del 1 al 12. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete el pecado infringe la ley. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Ahora aquí cuando dice Él peca, hay que tener cuidado también en una parte. Porque se han levantado pequeños grupos dentro de ciertas iglesias donde dicen que podemos llegar a un punto donde ya no cometemos un solo pecado, ¿sí? Ahora la Biblia enseña que cuando veamos que nuestro hermano, está hablando de hijos de Dios, no está hablando de un inconverso, sino de hijos de Dios, dice que cuando nuestro hermano esté en alguna falta, en algún pecado, dice que podemos orar por él, ¿ok? La Biblia dice que es inevitable que vengan los tropiezos. ¿A qué se refiere con decir no peca? El que practica el pecado, ahí está la clave, practica. ¿Qué significa practicar? Es como el deporte. Bueno, tú juegas básquetbol, ¿ok? Al principio no sabes ni encestar, te tienes que poner exactamente abajo de la canasta o a una distancia un poquito más atrás y encestar o hacerle hacia arriba. Bueno, y no sabes encestar todavía, pero sales todas las mañanas a practicar 2 horas diarias, ¿ok? Cada vez te vas haciendo mejor en eso. Nuestra carne debe ir disminuyendo, debe ir menguando, ¿ok? Y lo espiritual en nosotros debe ir creciendo. Y aquí dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ok, ¿qué le dijo Yeshua a la mujer a la que iban a apedrear? Le dijo, vete y no peques más. ¿Sí? No solamente le dijo, no te voy a condenar. Bueno, no solamente le dijo, bueno, ya vete, nadie te va a condenar. No, le dijo, vete y no peques más. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y en 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Es el propósito de Dios. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok, dice, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora, el Hijo es el juez, pero también es nuestro abogado. Por eso, a los ojos de Dios ya no hay quien nos condene. Ahora, Romanos 8:23. Y esto es la Biblia, no es opinión mía. No es una opinión personal. Cuando yo hago estos videos, no estoy defendiendo una opinión denominacional, defendiendo las ideas de alguna iglesia. Estoy defendiendo solamente lo que dice la Biblia. Porque cuando yo voy a hacer estos videos, examino, estudio los diferentes puntos de vista y trato de usar solamente versículos, no explicaciones o razonamientos humanos. Romanos 8:23-33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y otra vez en Juan 5:20. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y también hay otro en el capítulo 3. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, cuando dice en él cree, no solamente creemos en él como Salvador, sino también como Señor. Es por eso que debemos apartarnos del pecado. Ok, como Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Sí, van a venir los tropiezos, pero dice Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero Él ve nuestro corazón sincero, deseoso de apartarse del pecado, deseoso de santificarse. En 1 Corintios dice, capítulo 6. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Dios. Y Efesios 5. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora, también con esto salen falsos creyentes que dicen, pues ya soy salvo, salvo por gracia, salvo por fe. Cuando venga Cristo vendrá por mí, porque Él murió por mí. Y viven una vida desordenada. Miren lo que dice Tito 1:6. 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables,
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Lucas 6. No es, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y por último, Juan 14. Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.